Hola, ¿cómo estás? Felicidades para todos los huracanes y enhorabuena. Felicidades y por supuesto también es una muestra de agradecimiento para les estoy reconociendo lo que ya les dije hace un rato, el que sean parte de esta familia. Y agradecer al presidente y agradecer a todo su gabinete por todo lo que hace por Guerreros. Vale, chavos, y vamos a darle un fuerte aplauso al presidente que ¡Listo! ¡Bravo! Cuando yo por primera vez visité las colonias y comunidades en una campaña, hubo una jovencita, porque ni siquiera fue un niño, quien me cuestionó en un evento público el de por qué no les atendíamos a los jóvenes su necesidad de querer practicar un deporte. Y yo la verdad medio sorprendido dije, ¿de qué me hablas? Pues si finalmente yo veía que había canchas de básquet, de fútbol, de muchas otras cosas. Y esta niña me dijo, es que no todos jugamos fútbol, no todos jugamos béisbol. Y en ese momento pues dije, ah caray, pues ¿qué juegas tú? Y me dijo, es que yo quisiera jugar fútbol americano. Entonces, es gracias a esa participación de esa niña que yo me quedo con la idea de que bien valía la pena atender a ese grupo de jóvenes. Ustedes están aquí haciendo algo que les va a servir para toda su vida y no lo dejen de hacer. Yo les aseguro que como van a llegar a combinar el asunto de ser disciplinados, de ser ordenados, de ser perseverantes, de ser competitivos, de ser guerreros, no solo en la cancha, se van a volver así en la vida. Mi nombre es José Luis Maya Hernández y soy de Montealegre. Y pues ahora sí, pues gracias por la participación del nuestro presidente de Tepeji, por el apoyo que se nos está brindando más que nada al deporte y a la comunidad, ¿no? Que hubo el vínculo ahora sí en el deporte de que mi hijo pudo llegar a la universidad por medio del vínculo de guerreros, más que nada de guerreros de Tepeji. Llegó a enrolarse a la Universidad de Pachuca. Entonces, por eso estamos agradecidos más que nada por el apoyo del presidente del municipio y ahora sí las personas que están dentro de la actividad más que nada. Mi nombre es Sergio Ojeda, soy coach de Raptors. Les agradezco su invitación aquí al equipo de Guerreros por invitarnos a su aniversario y la verdad les auguro una buena temporada para este 2014. Es un deporte caro y el cual no todas las autoridades ven hacia este rubro, ¿no? Por lo regular se preocupan en otras cosas y no le dan prioridad aquí. Yo la verdad los admiro, sobre todo a la presidencia municipal que haya volteado sus ojos para esta disciplina que es muy hermosa, ¿no? Que es el fútbol americano, es un deporte formativo. Pues esto más que nada es un deporte muy sano, muy divertido, porque bueno, es de niñas, entonces no hay contacto y pues más que nada invitar a más niñas que se unan, porque pues sí nos hace falta la verdad, pero es muy divertido y se van a divertir. Yasmín Maya Hernández. Mi hermano jugó aquí, pero vino otro equipo y lo vio jugar, entonces se lo llevó para jugar y ahora mi hermano es becado por ese equipo. Entonces ese equipo le dio la oportunidad de que jugara y estudiara las dos cosas al mismo tiempo. Mi nombre es Pablo César Hernández Becerra. Quiero decirle que es un gran privilegio poder estar en este equipo, es algo muy grande, es una gran familia que nos ha ayudado a sacar a personas de muchos problemas y que han sido grandes. Tenemos muchas personas que están para irse becados, para poder tener ese impulso para llegar a algo más lejos y pues es un gran privilegio estar aquí. Le doy las gracias al señor presidente porque sin que él hubiese dicho el sí, no hubiese podido ser posible esto. Yo creo que ha sido un gran apoyo, un gran beneficio del que nosotros hayamos podido pertenecer a este equipo. Y pues muchas gracias, hoy vamos a demostrarles qué es lo que tenemos y pues son bienvenidos todos. Jonathan Jair Maya Hernández. ¿Puedes comentar sobre tu experiencia?
La verdad muy contento, muy afortunado de pertenecer a un equipo tan grande y le doy muchas gracias al señor presidente por apoyar este plan de trabajo y pues gracias a él tengo universidad. Me becaron en la Escuela Universidad Politécnica de Pachuca por jugar fútbol americano y fui hecho en este equipo y hace 4 meses me llevaron a jugar, y a estudiar a la universidad. La verdad muy contento y muy feliz y también que me gustaría mucho que siguieran apoyando a este equipo, a este plan de trabajo, porque pues son varios los que andamos buscando universidad. Ahorita ya se van más y pues muy contento.